¿Qué tal es ahí en el parcial de familia? Ay, no sé, tengo miedo. No, no sé. ¿Qué? Sí, porque tengo miedo, profe. Ah, con la hija Gabriela. Pero me da miedo, Así van anotando, no se olviden que este es punto fundamental para el segundo parcial. ¿Sí? La visión preventiva de detención es algo que ustedes lo tienen que saber y sobre todo, como les decía a los compañeros que no fueran, ustedes en el segundo semestre van a ir a hacer la práctica, es decir, van a ir a observar en el juzgado de garantías, en cualquiera de los juzgados, para empezar a observar los controles de detención, después que la Fiscalía ordena la detención, y también nos van a llevar seguramente por grupo, o podrán ver por audio, porque la verdad es que es la primera vez que hay tantos alumnos, una audiencia oralizada en la Cámara de Apelación. Perdón, en el juzgado de control de garantía. Pero también puede ser apelada, lo que quiere decir que también van a ir para ver alguna cuestión de apelación, eso a ver, no van a ver el resto. Ustedes vieron que dentro de las medidas de coerción, que justamente la regla es la libertad y que tiene interpretación restrictiva la privación de ella, entre las medidas de coerción que habíamos analizado en la clase anterior, habíamos visto que la primera es la citación. La citación como la primera, la más sencilla, por así decirlo, aquella que de alguna manera sí coarta la libertad, porque el 175 dice que si nosotros no concurrimos a la citación que puede hacer un órgano judicial, el 175 faculta para que seamos trasladados por la fuerza pública para cumplir con la carga judicial. La otra era la aprehensión, se explicó, la aprehensión puede ser privada, puede ser pública, eso es por lo general en flagrancia. El arresto, cuando esto se encuentra individualizado, el autor o los autores, entonces es también una medida de coerción que no debe superar las 24 horas a los fines de determinar alguno de los autores. Pero también vimos la detención, cuando era detención, cuando hay motivo bastante para sospechar, y debe ser por un decreto fundado del Ministerio Público Fiscal, en virtud de la cual va a ordenar, en el caso de que dice un delito de acción pública, en el caso de que se den las causales del 292, es decir, que no corresponda la condena condicional, es decir, un delito que supere los 3 años, o que no superando eso pudiera de alguna manera entorpecer la investigación. Podrá el Ministerio Público entonces ordenar la detención, para que dentro del plazo de 24 horas él proceda a recepcionar la declaración del imputado conforme al 305, primer párrafo del Código Procesal Penal, porque no podría recepcionar la declaración del imputado conforme al cuarto párrafo, porque tendría que haber, como es una informativa, tendría que haber sido por simple citación. ¿No es cierto, Nati? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Ya sé que está con la cabeza explotada, con familia, lo que menos tiene ganas de escucharme. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa detención? Resulta que el fiscal lo detiene, le recepciona la declaración del imputado y solicita la audiencia de control de detención al juez de control de garantía, porque él no lo puede tener más de 24 horas. No puede, debe solicitar, si necesita más tiempo para investigar, debe solicitar el control de detención. Bien, lo pide, se lo otorga el juez de control de garantía, máximo 10-15 días, le pone el plazo para que reúna la prueba. Terminado ese plazo, o le procede al recupero de libertad, le da la libertad bajo ciertas condiciones, algunas de ellas pueden ser por alguna fianza
ya sea alguna fianza o caución real o curatorio personal, o bien puede, después de ese tiempo que le dio el control de detención, solicitar la medida más grave. Y ahí llegamos a la prisión preventiva. ¿Vamos bien? Cualquier cosa, levanten mano así, despejemos las dudas. No es lo mismo uno que ya tiene 30 años haciendo lo mismo que ustedes que están escuchando por primera vez. ¿Sí? Yo los entiendo, a mí me pasa con inteligencia artificial porque voy y vengo, lo escucho 100 veces. Bueno, ¿qué pasó después del control de detención? Pasaron los 10 días, reunió todos los elementos y le solicita al fiscal al juez de control de garantía la prisión preventiva. La prisión preventiva es la medida más grave, o sea, no una de las más graves de medidas de coerción, porque después luego viene ya la condena, ya viene la pena, ¿sí? En el caso de ser condenado, ya viene la pena. Pero esta es la más grave dentro de la medida de coerción, siendo todavía imputado y rige para él todavía el principio de inocencia. Pregunta de examen, ¿sí? La prisión preventiva todavía rige el principio de inocencia, por eso es una medida de coerción. Lo demás ya es una condena, porque ya la certeza ha despejado ese estado de inocencia que lo acompañó hasta ese momento. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. La prisión preventiva. ¿Qué dice Cafferat? Es el estado de privación de la libertad. Para todo, o sea, para todas las medidas de coerción que vamos a privar la libertad, es lo mismo. Estudiense el verso ese. No se los vamos a pedir, al menos yo no los pido en el examen. El doctor Soria capaz que sí, pero ese es el estado de privación de libertad ambulatoria, dispuesta por un órgano judicial. No sé, ¿por qué decimos por un órgano judicial? Cuando hablamos de órgano, chicos, hablamos de juez y hablamos de fiscal. ¿Sí? Cuando hablamos de magistratura, hablamos de jueces. Cuando hablamos de funcionarios, hablamos del Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Bien. Dispuesta por un órgano judicial. ¿Por qué decimos eso? Porque el fiscal también puede ordenar una medida de privación de la libertad, la detención. ¿Sí? Por el término de 24 horas. Dice, dispuesta por un órgano judicial después de la declaración del imputado, cuando se le atribuya con grado de probabilidad. ¿Se acuerdan los 3 estados, sí, del órgano judicial? Sospecha, probabilidad y certeza. ¿Positiva o negativa? Acá nosotros necesitamos un grado de probabilidad, obviamente positiva, ¿sí? Porque si fuera una probabilidad negativa, estaríamos dando el recupero de libertad. Entonces, cuando se le atribuya con grado de probabilidad la comisión de un delito sancionado, lo que les dije recién, con una pena privativa de libertad y que existan vehemente indicios de que intentará eludir la acción de la justicia, ya sea entorpeciendo la investigación o la realización del juicio o eludir el cumplimiento de la pena. Todos ustedes van a escuchar en las audiencias que va al fiscal y dice, eso lo dice de memoria. Porque sí, porque va a tener la acción de la justicia. O sea, o es peligro que se eluda el cumplimiento de la pena. Vamos a ver en el artículo 292 los dos presupuestos, abran el código, vayan marcando la prisión preventiva. Dice, siempre que existir elementos de convicción suficientes. Ustedes vieron que el concepto habla de probabilidad y el artículo habla de elementos de convicción suficiente para sostener como probable, y ahí sí introduce la probabilidad, la participación punible del imputado en el hecho que se investiga. Después de recibida, siempre después de recibida la declaración del imputado. Imagínense este momento, el fiscal ordena la detención, lo llama, le dice cuál es el hecho con circunstancias de tiempo, lugar y modo, recepciona esa declaración del imputado conforme al 305 primer párrafo, le hace saber cuál es el hecho y le dice la calificación. ¿Cuál es el delito? ¿Cómo está calificado el delito en el catálogo punitivo, es decir, en el Código Penal? Entonces,
Por eso dice, después de recibir la declaración, bajo pena de nulidad se dispondrá su prisión preventiva. Cuando hubiere vehemente indicios de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, los que deberán acreditarse en concreto. O sea, no puedo venir yo como fiscal y decir no porque se va a ir. No le puedo decir eso, porque yo tengo miedo que se vaya. Primero que nosotros no podemos trabajar por el miedo, ¿sí? Por eso vamos a trabajar en otro lado, en el cementerio, para tener miedo. Sí, si vamos a tener miedo por todo, entonces nos dedicamos a poner un kiosco. Tiene que fundamentar, motivar. ¿Qué significa motivar? Tiene que decirle cuál es la causal, cuál es el motivo por el cual esa persona necesita estar con prisión preventiva 2 años, 1 año o 3, hasta que llegue el juicio. Porque la prisión preventiva, el máximo de la prisión preventiva son 2 años. Pero si la causa es compleja, ¿sí? La causa puede llegar a una prisión preventiva a 3 años. O sea, prorrogarse por 1 año más. Entonces, cuando el fiscal, volvamos de nuevo, lo detuvo, le tomó la declaración del imputado, le confirmó la detención el juez de control de garantía, pasaron esos 10 días que le dio el juez de control de garantía para que reúna los elementos que le faltaban, y él dice, ya tengo todos los elementos, voy a solicitar la prisión preventiva. ¿Qué hace el juez? Valora los motivos, hoy los hace, antes era por escrito, hoy es oralizado. Entonces empieza a contar el fiscal por qué él considera que debe esperar el juicio con la prisión preventiva, que debe estar detenido. Entonces, y tiene que ser una causa grave, ¿sí? Para estar. Hoy por hoy, en delitos que no superan los 3 años y trabaja y puede presentar una caución curatoria o una caución real, es muy difícil que la persona con un delito de 3 años que supere los 3 años pueda permanecer detenido. Salvo que sea violento, que siga insistiendo, que no tenga arraigo en la provincia, que puede llegar a entorpecer, que ande, no sé, puede ser amenazando a los testigos, puede decir no. Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando usted habla de los 10 días de eso, acá en el 284 dice que bueno, tiene que tener los requisitos de probabilidad y que los requisitos de 292. Y ahí dice entonces que va a tener 24 horas el fiscal para presentar el juez de control de garantía. Esa es la detención. Esa es la orden de detención. Y después de ahí, de lo que dice ahí da los 10 días. Exactamente. Ah, bien. Yo resumo, a ver, vamos a hacerlo práctico para que lo entiendan, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? A ver, ¿Apellido? eso. Bueno, yo soy el fiscal. Ordeno la detención de Gabriel Brizuela. Bien, resulta que va la policía, te trae. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Ven, venga. Bueno, mire, señor, yo soy el fiscal, ¿no? Mire, usted ha sido traído acá a la fiscalía en virtud de que obra. Profe, disculpe, ¿está solo usted y él? Yo soy el fiscal. No, el fiscal y él, y no hay nadie más. Bueno, el defensor, Ah, bueno, a ver, pues venimos de defensa. Va a ser más rápido para que vaya entendiendo Gracias a Dios que nunca. la secuencia. Bueno, vamos a poner un defensor. Ahí está el defensor, lo trae. Toma nomás. Bueno, usted presta atención a todo lo que se le va a decir, a todo lo que va a oír. Mire, resulta que hay una denuncia contra usted, en virtud del cual el día 20 de febrero del año 2026, en circunstancia en que la señora Pepita se conducía en moto por calle Belgrano, intersección de Sarmiento, usted le arrebató un celular, produciendo la caída de la señora, es decir, fuerza las cosas, violencia en la persona, se apoderó legítimamente del celular
sin perjuicio de la señora le produjo lesión. Entonces, en esta oportunidad usted está imputado en esta oportunidad por el delito de robo, por la violencia ejercida y lesiones leves en concurso real. ¿Sí? Usted en esta oportunidad puede declarar, las pruebas son estas, está el certificado de la señora, ¿sí? de la rueda de reconocimiento, lo ha reconocido la víctima, y hay dos o tres testigos que también dicen haberlo visto. Entonces, usted tiene derecho a permanecer callado o a declarar en esta oportunidad. Puede consultarle a su abogado qué es lo que va a hacer. Bueno, listo. ¿Se entendió? Sí. Bueno, yo desordené la detención. Me corrieron las 24 horas, o sea, ayer lo detuvimos. Y hoy se presentó con su abogado. Él puede pedir 24 horas más porque el abogado resulta que está en Belén. Entonces tiene que llegar, entonces puede pedir una prórroga. Pero sigue detenido, ¿no? No lo puedo tener más de 48 horas. Dice 24, pero dice habla de una prórroga. ¿Se entendió? Bueno, entonces, como hay elementos todavía de prueba, porque tenemos otros testigos que van para aportar, y la señora dice que va a presentar también porque este es un certificado en este momento que ha sido muy a la ligera, pero aparentemente tiene otras lesiones. Así que por el momento yo como fiscal voy a pedir el control de detención al juez que está de turno, así que va a permanecer detenido hasta la audiencia que lo va a fijar la señora juez en el transcurso de estas 24 horas, que puede ser mañana o pasado. ¿Sí? ¿Ha entendido todo lo que le dije? Bueno. ¿Va a declarar o va a permanecer en silencio? ¿O va a guardar silencio? Bueno, hasta ahí. ¿Listo? Eso. Bueno. Ahora bien, yo sí. Ahí no va, ahí parece. Bueno, ahora yo soy la juez. Entonces, ¿qué hago? El fiscal pidió el control de detención. Ahora yo hago esto, me pide, bueno, listo, para mañana. Puedo sentar. No, pero es una jueza que también investiga, así puede fijar el fiscal. ¿Claro? Bueno, o sea, fui fiscal, ahora estoy juez. Ya está respetando los derechos Bueno, acá me pidió la fiscalía el control de detención. Yo quiero saber cómo fue detenido. ¿Lo golpearon o se encuentra bien? Me morí. Es decir, lo murieron a golpe, nosotros vamos a hacer con el médico. Ese es el control de legalidad. ¿Cómo fue detenido? ¿Usted vio la orden de detención cuando llegó la policía a detenerlo? ¿Vio la hoja que llevaba la orden suya? Sí. Ah, bueno. ¿Decía su nombre? Bien, muy bien. Bueno, le comento, cortito, que acá el fiscal pide justamente por el delito que usted ya fue, se recepcionó la declaración del imputado. Ahora, la fiscalía dice de que necesita más tiempo para recolectar pruebas. ¿Así, fiscal? Sí. Bueno, muy bien, fiscal. Dice que sí, que necesita. 3 años. Así que va a permanecer 10 días más detenido hasta tanto la fiscalía complete con la prueba que falta. ¿Sí? Bueno, así que pasa y se va a quedar detenido en el servicio penitenciario en el paredón de los procesos. Ahí directamente lo ¿Va manda. directamente ahí? Sí, tome así. La prisión puede decir ahí, yo también voy a hacer. La decide ahí, la juez la decide ahí. Bueno, pasaron los 10 días. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Si el imputado dijo que le pegaron, no tendrá que ser nulo o viciada esa parte, porque no, yo no le doy, no sé si se me murió No, obviamente que la audiencia lo que se pide inmediatamente se inicia otro delito. Ahí se le manda al fiscal de turno que investigue, que lo vea el médico, investigue en qué condiciones han sido detenidos. Pero eso no tiene nada que ver con la causa del robo y lesiones de la moto. Sería un procedimiento distinto. No, ahí mismo la fiscal, la juez ordena que se investigue. Porque tiene que controlar cómo lo detuvieron y si él vio la orden de detención. ¿Sí? Y de ahí, si ayer él cuenta de que que lo golpearon, ¿sí? Antes de detenerlo, pasó muchas veces,
si lo golpearon o lo engañaron, porque a veces lo citan y lo detienen, y eso no puede ser, porque la orden de detención es para que lo detengan en cualquier lado. Si no, entramos a la casa y lo sacamos con un allanamiento. Bueno, pasaron los 10 días. Se presenta a la fiscalía y dice que ya tiene todos los elementos, ya tomó todos los testimonios, ampliaron la calificación. Si la calificación pasa a ser lesiones, teníamos lesiones leves, ¿se acuerdan? Y yo. ¿Qué pasa si la señora ahora resulta de que hay peligro que pierde un ojo? Vamos a tener que ampliar la calificación. Entonces se lo llama de nuevo, ¿sí? O no. O sino que terminó ella con toda con la perimetría, con todos los peritos, con los testigos que quedó. Son los 10 días, pero resulta que el señor tiene causas pendientes y ya cumplió la condena. Entonces, y el delito supera los 3 años. Y tiene varias causas pendientes, lo que quiere decir de que habría, ¿no es cierto?, indicios, o sea, vehementes indicios de peligro, pero una peligrosidad, ya sería una peligrosidad procesal, porque ya teniendo otra causa más, puede ir a amenazar a los testigos, y sumado a eso, que tiene causas abiertas. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, pasemos. Bueno, ahí les puse cuál es la excepcionalidad. Siempre tiene que estar la persona en libertad. Pero un femicida, ¿sí?, un abuso agravado, hoy violencia de género, son delitos que no van a obtener la libertad más allá de lo que dicen los tratados, porque pues son delitos muy complejos, son delitos graves. Y siempre la Fiscalía pone como causal del 292 el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento. Estamos hablando de delitos complejos. Bueno, la excepcionalidad, o sea, la regla siempre va a ser la libertad, como dice la Constitución, los tratados internacionales, yo se los anoté, que siempre va a ser de interpretación restrictiva, es decir, que siempre va a estar, vamos a estar a favor de la libertad. Y ahí dice, interpretación restrictiva será interpretada restrictivamente toda disposición legal que cuarte la libertad personal y limite el ejercicio de un poder conferido a los sujetos del proceso, o establezca sanciones procesales o exclusiones probatorias. La interpretación restrictiva, en síntesis, si le preguntan, es justamente siempre decir, la libertad es la regla, y la excepción, entonces tenemos que buscar la forma de que esa persona, si puede permanecer en libertad y puede prestar una fianza, o nosotros podemos justamente recabar la información de que esa persona trabaja, estudia y que puede realmente estar sujeta al proceso, entonces sería la interpretación restrictiva y podríamos hacerle lugar. Es una de las otras, excepcionalidad es la primera característica. La excepcionalidad, primera característica de la prisión preventiva. ¿Qué es excepcional? Siempre la libertad, siempre es de interpretación restrictiva. La otra es una cautelar. ¿Qué es una cautelar? Que es temporal. Temporal. Cautelar es temporal, es por un tiempo. 2 años, puede prorrogarse por 1 año más, no más de eso. Es un medio instrumental para la consecución de los fines del proceso, es decir, para asegurar la comparecencia del sujeto en el proceso y los fines del proceso, averiguación de la verdad y la materialización del derecho penal. Necesariedad, tiene que acreditar el Ministerio Público que es necesario, que no hay otra alternativa. Esos son los caracteres más importantes, proporcionados a los peligros procesales que se quiere evitar. O sea, no vamos a pedir una prisión preventiva por unas lesiones leves. O sea, tiene que realmente ameritar la prisión preventiva, porque por cualquier delito de menor cuantía o nimiedad no va a proceder la prisión preventiva. Provisional, basada en pruebas sobre la culpabilidad. Debe haber, y ahí
volvemos a insistir con el estado intelectual de la probabilidad, que es mucho más que la sospecha que usó el fiscal para ordenar la detención. O sea, la sospecha para ordenar la detención alcanza. Pero acá la probabilidad. Y la probabilidad, dice el 292, vehemente indicios de que realmente existió. Y lo cometió él y el hecho existió. Bueno, esto dice basada en la prueba sobre la existencia del peligro procesal. Todo eso se lo anoté, se lo hice una síntesis para que ustedes lo tengan, para que repase. Es limitada en el tiempo, estamos hablando justamente que es una cautelar. No debe afectar otros derechos del imputado, la honorabilidad, y debe ser respetuoso de la dignidad del ser humano. Bueno, lamentablemente la persona que está con prisión preventiva está en el penal. No hay forma que vaya a otro lado, así que eso es. Pásalo. Profe, Ajá. ¿el pago lo va a pasar el placo? ¿Sí? Es más, les puse un modelito chiquito, como para que ustedes tengan una idea cómo la hace el juez. Dice, ve, ahí el código les puse con mayúscula, no acepta la prisión preventiva en hechos que hayan sido delitos no sancionados con penas privativas, o sea, multa, inhabilitación, con expediciones obscenas, no hay forma. Y pasar los culposos tampoco. Bueno, la excepción del 280 solo podrá ser restringida a los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley. Eso, cuando habla de la libertad personal, solo podrá ser restringida, eso es lo que se llama, interpretación restrictiva. Por eso dice, en consecuencia, toda medida de coerción se ejecutará de modo que perjudique lo menos posible a la persona de la reputación del afectado. Pero, a ver, eso es un artículo que no tiene razón de ser, porque si te traen con prisión preventiva, primero venís en la unidad de traslado, segundo, todo el mundo te ve, tercero, están los medios de comunicación. O sea, vieron que los federales le ponen unas cosas, unas capuchas, no sé qué, o te tapan la cara y toda la historia, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente dice eso, o hubo un planteo una vez de un abogado que dice cómo lo traían, que todo el mundo lo veía y en la televisión. Pero hay casos y casos. Hay casos, usted ha visto que están televisados. ¿Cómo llegan? A ver, llegan caminando, llegan en el móvil, el caso Maradona, el caso María Soledad, el caso, no sé, millones de casos que todos los días ustedes ven por los medios. Bueno, hay un control de la prisión preventiva. La prisión preventiva, mientras va corriendo ese año, esos 2 años, hay un control que lo hace, que lo pueden pedir las partes. Lo puede pedir el defensor o lo puede pedir el fiscal. Muy difícil lo pide el fiscal, pero lo puede pedir. Pero el defensor puede solicitar, si ha transcurrido unos meses de la prisión preventiva, porque se puede evitar en la medida de que, dice el juez, le vamos a... bueno, puede permanecer en libertad, pero bajo la caución de 10 millones de pesos. No lo tiene. Entonces, ¿qué va a hacer el juez de control? Y se la va a tener que quitar la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque hay un delito, ¿sí? No puede cumplir con esa caución. Entonces puede haber un control jurisdiccional. Es un ejemplo, ¿sí? Pueden aparecer otras causales, ¿sí? Por el solo hecho, o sea, que no tenga dinero, o sea, si tiene, paga y... Claro, si es un delito grave, puede permanecer en libertad, pero con una caución muy grande, ¿sí? Pero por eso, o sea, si tuviera dinero, paga y está en libertad. Es que no paga, es que pone caución que después eso se ejecuta, si él se fuga. A ver, si pone, qué sé yo, no sé, la casa, pone cosas que tiene de la madre, del hermano y qué sé yo, no es fácil. Aparte no es fácil que alguien te preste 10 millones o te preste la casa o el auto, ¿sí? Son cauciones grandes. Pero en el caso que así fuere, después puede pedir un control jurisdiccional porque ha conseguido la caución para mantenerse en libertad, ¿sí? Dice, el control jurisdiccional en cualquier estado o grado del proceso, quiere decir que en cualquier estado o grado de la prisión preventiva, ¿no es cierto?, antes de la sentencia, obviamente, antes que llegue a debate, el imputado podrá pedir al tribunal competente
el examen de su situación si se encontrara detenido o sujeto a prisión preventiva. Le comento lo que pasó hace poco. En un caso grave, porque era un abuso con acceso carnal, agravado por la situación de convivencia y por la guarda. Lo tuvieron 2 años. No pidieron prórroga, el fiscal no pidió prórroga, pues está. Pero no le habían hecho el debate. El debate, él tiene que llegar al debate, si no hay prórroga, a los 2 años. O sea, antes de los 2 años. ¿Qué pasó? No dieron los tiempos de las cámaras para hacer el debate y se venció la prisión preventiva, los 2 años. ¿Qué dijo la defensa? ¿Qué es eso? Arriba. No. ¿Qué dijo la defensa? Control jurisdiccional. Quiero la libertad de mi asistente. Ojo con eso ustedes, o sea. Se cumplieron los 2 años. Tiene derecho, por el principio de libertad, de permanecer en libertad. Ese es el curso de arriba, están dando clase. De permanecer en libertad hasta que se haga el debate. Bueno, este año se dieron 2 casos, el año pasado se dieron otros más. Bueno, el juez valoró, tenía razón, se cumplieron los 2 años y no se había hecho el debate, entonces le hizo el lugar. Profe, ¿y ahí no se lo sanciona al fiscal? ¿Qué tiene que ver el fiscal? Si el fiscal ya le elevó la causa. Pero, en la que se demora es la Cámara. Bueno, la Cámara no le hace nada. O el jurado. O sea, Pero ¿de quién depende eso que en el plazo de 2 años lo hagan y no lo hicieron? hay 3 cámaras, ¿sí? Y las cámaras en los primeros días de febrero fijan la audiencia de todo el año, de cómo van a ir los debates, ¿sí? Pero bueno, a veces, ¿qué pasa? Se puede demorar porque los mismos abogados empiezan a presentar cosas, entonces va dilatando, hay juicios por jurado en medio, y hay feriados, entonces eso puede hacer. Bueno, en ese momento, ¿qué hace el juez? Le da la libertad, pero le da la libertad también bajo ciertas condiciones, ¿sí? Bajo ciertas condiciones. Ha llegado a darle la libertad, algo que me llamó la atención porque no dice en ningún lado, le dieron la libertad hasta que se haga el juicio, pero con funciones con monitoreo satelital. Por lo menos nadie se fugó. Hasta ahora llegaron al juicio. El problema es que cuando llega al juicio y se dicta sentencia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se computa todo. No, se computa todo, esos 2 años van a bueno, pero ¿qué pasa si vos venís en libertad y qué sé yo, y de repente dice, y tenés 50 años? Y yo me tomo el palo. ¿Qué querés que te diga? Yo 50 años no. Y sí, o no. Hablemos lo que es serio, o sea, quizás ustedes choquean y dicen, no, bueno, pero tengo un recurso, voy a esperar el recurso de casación. ¿Qué pasa si llega el recurso? Seguimos en libertad y seguimos con la esperanza que nos van a absolver o que la pena va a ser mínima y resulta que vos estás en libertad y nos pasó que casación confirma la perpetua o los 25 años, a veces no te dan perpetua, te dan 25 años, es mi historia, los 25 años. Entonces es muy difícil a veces este trámite. Si se deja vencer la prisión preventiva, los jueces no llegan con la agenda, pasa estas cosas. Puede permanecer en libertad. Pero también le pregunta a algunos que ha estudiado Derecho o que hoy la inteligencia artificial le dice, che, por el delito que yo tengo, ¿cuánto me daría? ¿Y qué le va a decir ChatGPT? Y che, te van a sacudir con 50. ¿Qué hace? No, el palo. O sea, y sí, ese es el problema que hay hoy con el principio de libertad y llegar caminando al juicio. Bueno, otro control jurisdiccional es cuando se modifica la plataforma fáctica, ¿sí? Resulta que la víctima se retracta y dice, yo mentí. No pasó. Realmente no me abusó.
Yo estaba enojada porque no me dejaba salir. Dice la hija. ¿No pasó? Yo mentí. No puedo hacer. Control jurisdiccional, fuera. Asesora de menores, pregunta, psicólogo a la par, y bueno, pero acá hay pero a ver, y empezamos, pero sí dice acá el informe psicológico primero que no miente, que el hecho ocurrió, y ahora me está diciendo que no. Entonces empezamos con la duda. La amenazaron, porque me conté que mi madre me dice, ella me obligó a hacer la denuncia. Yo no tengo a nadie, no me interesa si la madre denuncia o no denuncia. Nosotros no nos interesa, los padres, nosotros nos interesa que la asesora que representa al niño sea ella la que promueve. Porque faltamos que las concubinas no quieren denunciar a los concubinos que abusan del hijastro. O protegen, las mujeres protegen a ellos y no a sus hijos. Eso es una constante, lisa y llanamente. Entonces también ocurre eso, la amenaza. Fuiste, o sea, lo denunciaste y ahora no tenés que comer, ahora jodete. Y bueno, también, ¿qué vamos a hacer? Bueno, anda a decir que mentiste. O sea, pasan esas cosas en la vida real. Pasan esas cosas. Ustedes van a ser abogados y tienen que saber qué ocurre. Y que a veces, no siempre, en la mayoría, el imputado miente. Y los chicos también mienten. Y la madre de los chicos también miente. A veces son las maestras que vienen a denunciar. Me acuerdo que llegó una maestra de Los Altos con una niña del que el padre abusaba desde que era niña, tenía 15. Abusaba vaginalmente y analmente. No tenía control de esfínter. Y la madre no lo quería denunciar, pero tenía miedo. Esa es la realidad, chicos. Les cuento, porque ya de todo lo que ustedes, todo esto no sale en los diarios. Pero cuando ustedes empiecen a ejercer, van a empezar a leer, van a empezar a contar, y es duro. ¿Profe? Sí. Y en el caso de que cuando se hizo la Cámara Juez, la defensa presentó su perito y todos firmaron el informe de los psicólogos de la defensa, el psicólogo del Ministerio. O sea, y todo daba que sí. Después la chiquita dice que no. Tú sabes que es fácil hacerse loco, ¿no? Muy fácil. El tema de o sea, son delitos que ocurren se llaman delitos de alcoba. ¿Por qué? Porque ocurren en lugares cerrados, cuando la madre se va a trabajar. ¿Sí? Cuando la madre se va a trabajar, o la concubina, esa idea de la concubina de dejar con el padrastro, no sé cómo, no es padrastro porque no se murió el padre, con la nueva pareja, dejar a sus niños. La otra es también con gente mayor. El problema de la gente mayor, de los abuelos, también. ¿Por qué? Porque en el caso de los ancianos también, que se produce un deterioro cognitivo y hace un retroceso, también ocurre. Nos ha pasado con muchos abuelos que han cuidado de sus nietas. El abuso con acceso, pero con acceso a veces ni siquiera penial, por así decirlo, acceso con los dedos. O la clásica, el sexo oral, el exigirle al niño el sexo oral. ¿Sí? A mí me tocó un caso donde era en el campo.
Entonces los niños caminaban, no sé si 10 kilómetros para buscar la tarea. Iba con su hermanito, ella tenía 9 años y el hermanito no sé si 11. Iban a otro puesto en los altos, a buscar la tarea, y en el momento, entonces, ¿qué hace el tipo? El tipo vivía, la mujer no estaba con cáncer en la ciudad. Entonces llegan ellos, venimos a buscar la tarea de Joaquín. Bueno, y la ve a la niña, y la niña era, o sea, no era grande, pero era como gordita, así, y tenía un retraso madurativo. Entonces le dice al hijo y al hermanito, vayan a cerrar la tranquera, que queda más o menos 1,5 kilómetros. Los manda, en ese momento lo usa para abusar de la niña. Y le dice, le muestra un revólver, y le dice que si ella cuenta, con ese revólver iba a matar a su hermano y a su mamá. Me costó mucho hacerla hablar a la niña, mucho, porque era una niña de campo, no hablaba mucho, tenía un retraso madurativo leve. La madre, ¿cómo se entera? Porque le sale un grano en la vagina, entonces la había contagiado de sífilis. Me costó mucho, tuve que, en ese época no teníamos cámara Gesell, o sea, nosotros nos ocupábamos de tomar, entonces era un juego. Yo me sentaba a jugar con ella, contaba cómo tú llamas, las cosas que me contaba, lo que ella había visto, no era para su edad, ni tampoco para el contexto de vivir en el campo, en un rancho, lo que ella contaba, y yo vivía sola. Así descubrimos. ¿Cómo descubro y voy atando los cabos más allá de que esto pasa por mi cámara Gesell, la ve con el médico confirma la sífilis, etcétera, etcétera? Puede ser contagio, tenía un desgallo de vieja data a partir de los 10 días son vieja data. La madre se da cuenta porque ella comienza con ese problema. En síntesis, no los quiero marear con esto. Mando investigaciones, arriba al cerro, que entra a la casa de él, mira la tranquera, cuánto tiempo el vago caminar, que vaya al canal, cuánto tiempo le llevó. Buscaron el revólver, lo encontraron. La niña describió la habitación, que era una cama con un respaldar, y que era la primera vez que veía, y que había un televisor. Era tan precaria esa niña que caían las lágrimas al escucharla. Bueno, después tuve que yo ejecutar el condeno, ¿no? Pero pasan esas cosas. Bueno, volvamos a la realidad. Bueno, el control jurisdiccional. ¿Se entendió el control jurisdiccional? O sea, puede pasar estos casos. Se modifica y se mentí, se tiene que modificar afuera. Si se cumplió la prisión preventiva a los 2 años, no pidieron prórroga, tiene que permanecer en libertad. Si se modifica, porque consiguió la caución que el juez, también se puede hacer un control jurisdiccional, ¿sí? Entonces, viene un testigo y dice, yo vi 2 testigos que no ocurrió así, qué sé yo, también se puede modificar. Bueno, ¿cuál es la forma? Ahí les dice, pero de todos modos les saco una foto de la que yo tenga, para que la suba después aquí. Requisito de forma. La forma, la decisión que disponga la prisión preventiva, que obviamente que es una resolución, bajo pena de nulidad. ¿Ya vieron nulidades o no? Sí. Bajo pena de nulidad son sanciones que siempre están en el proceso penal y pueden hacer caer todos los actos procesales hacia el futuro y hacia atrás. Primero, los datos personales del imputado, si se ignoran, lo que sirva para identificarlo, una suscita enunciación de los hechos, o sea, la plataforma de los hechos, los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Los que dicen las partes. O sea, ¿qué dijo el fiscal? ¿Por qué solicita la prisión preventiva? ¿Cuáles son los motivos? Que son el 292 en sus 2 incisos. Que la pena privativa de libertad supera los 3 años, que no le va a corresponder la pena en suspenso o de ejecución condicional. Va la calificación legal del delito, consiste de las disposiciones aplicables, es decir, el robo, el 162, etcétera, etcétera.
Y la prisión preventiva será apelable por el imputado y su defensor sin efecto suspensivo. La denegatoria será apelable exclusivamente por el Ministerio. Es decir, que la puede apelar sin perjuicio de eso, va a quedar detenido hasta que se sustancie la apelación, hasta que llegue a la Cámara, que después sube a la Cámara, tiene 5 días para apelar. Pásalo, Nancy. Profe, Ajá. en el 282 habla de presentación espontánea. Ay, no me digas. No, dos. Es que está con el Código de Córdoba, por eso. Así que ustedes vayan, pasa que el que traje los otros yo no lo pude encontrar al pendrive. Espera el pendrive. Así que no tuve tiempo de modificarlo. No. Bueno, los criterios de procedencia, probabilidad, delito de acción pública, obviamente, no es delito de acción privada. Sancionada con pena de privativa de libertad, ya saben que la inhabilitación y la multa no corre para una prisión preventiva, ojo con eso, les pueden preguntar. Y, a ver, ¿y para la inhabilitación procede la prisión preventiva? No. Tampoco para la multa. Peligro para los fines del proceso. ¿Pasaron algo? No, este pasa. Bueno, ¿cuáles son los elementos de convicción suficientes y los extremos de la imputación? Ahí viene el juicio de probabilidad. Ya terminamos. ¿Qué dice el 292, la primera parte? Cuando se tratara de delitos de acción pública reprimidos con pena privativa de libertad y no aparezca como procedente la pena en suspenso o pena de ejecución condicional o procede la condena condicional. No vayan a confundir después con después van a ver la libertad condicional, que es otra cosa. Esta es pena, o sea, condena condicional o de ejecución condicional. Es la mal llamada pena en suspenso que decimos nosotros. Entonces, delito de acción pública y cuando no sea superior a 3 años, o sea, si supera 3 años no corresponde al 26. Y cuando, apareciendo el procedente de la condena condicional, en el caso que tenga, hay peligros, o sea, hubiera obviamente indicios de que el imputado va a eludir la justicia o va a entorpecer el juicio. Se puede ir porque no tiene arraigo, porque es de otro país, ¿sí? O bien porque va a entorpecer el juicio amenazando a los testigos, ¿sí? Puede ser. La eventual existencia de estos peligros podrá inferirse de su falta de residencia. Entonces, ¿cuáles podrían ser los peligros? Falta de residencia, no vive en Catamarca. Escaso arraigo del país, vino así, es un peón golondrina, ¿sí? Que viene de Bolivia, su posición. Declaración de rebeldía, tiene un proceso abierto, se lo declaró rebelde porque no se presentó. Esa declaración. Sometimiento a procesos, o sea, tiene procesos abiertos, o tuvo la concesión de prisión preventiva porque se le venció y ahí anda dando vueltas. O condena impuesta sin que haya transcurrido el término que establece el 50. Vieron que el artículo 50 dice, puedes haber cumplido una pena, inclusive de 3 años, si no ha transcurrido en suspenso y no transcurrió artículo 50 del Código Penal. Cuando se no ha transcurrido el término, menor de 5, mayor de 10. En ese plazo no puede cometer otro delito. Porque si tiene una pena ya cumplida, por más cumplida, no hay forma que salga. Porque se verifica que las causales de peligrosidad del inciso segundo. ¿Se entiende? Levante la mano el que no entiende. Lean el 50. Las personas que han cumplido condena, así ha sido una condena efectiva o una condena en suspenso, hay peligros, se verifica la peligrosidad del 292, inciso segundo. 50 del Código Penal. Todo esto les queda para que ustedes lo estudien. ¿Alguna duda hasta acá? De todos modos, esto ustedes lo van a ver en la práctica, si ustedes lo tienen que estudiar para el parcial. Cualquier duda que tengan, chicos, levanten la mano. No tengan problema, porque no tengan problema en preguntar, porque es obvio que no lo podemos saber y nos hacemos mucho rollo con tantos artículos y siempre estamos trabajando con el Código Penal y el Código Procesal.
Y el tema de parcial, presión preventiva. Y este tema de parcial. Profe, en el caso, por ejemplo, de que alguien se ha denunciado varias veces por violencia en género, ¿aplica ahí la Sí, peligrosidad? sí, obvio. Sí, sí. Ustedes saben que este código es viejo. Es del 2004. No he tenido tiempo, en realidad, hoy por justo vengo de presentar el libro del doctor Morales que estaba contando a los chicos, pero yo quería quedarme tenía tiempo de salir volando del trabajo, para ponerle como ejemplo que se trae para la próxima clase. El 292 nuestro tiene dos causales. La 1, ¿no es cierto?, que la pena, o sea, primero, que la pena privativa de libertad no aparezca la condena condicional y delito de acción pública. Y el otro, la peligrosidad. En el Código de Córdoba, no sé si tiene 10 o 12 causales. Y entre esas, la violencia de género. La violencia de género. Profe, Con solo invocar a la violencia de género, chao. ¿no va a haber una reforma del Código Penal? La están haciendo. La están haciendo. Creo que se va a poner, sí, necesita una reforma integral, yo creo que estamos reinventando, porque hay cosas que no, por ejemplo, a ver, el doble conforme del caso Casal, ¿cómo puede ser que el control de detención, que no me escucha la doctora Mazar, el control de detención es inapelable? O sea, es una garantía la libertad del... O sea, que no detenido, que no hay forma que nadie te revise eso. Y no hay mucho planteo de la inconstitucionalidad. Yo siempre lo digo, igual que el 211, cuando ustedes vean el registro domiciliario, es ilegal. Si tenés el allanamiento, ¿por qué tengo que yo abrir la puerta a alguien que va a decir, vengo a revisar tu casa? ¿Por qué? No, porque quiero verificar. No y no. Si el obstáculo de la inviolabilidad del domicilio lo puede remover un juez, y para eso necesitas un orden de allanamiento. ¿De dónde salís con ese 211? Hay colegas que se dejan de hablar macana, está en el código. No, bueno, a veces te dicen que te suicides, vos te vas a suicidar, ¿no es cierto? Porque dice el código. A ver, ¿y las garantías? ¿Y los tratados internacionales? ¿Por qué? A ver, supóngase que andan buscando a mi hijo ha robado y ha escondido la pistola y yo le abro. ¿Qué van a hacer? Los que han estudiado tratados internacionales, lo primero que van a hacer, plantear la inconstitución del 211, porque no hubo un defensor, porque no pudo controlar la prueba. O sea, abre la puerta, ay no, yo no sabía que venían a buscar. Entonces, la única prueba que lo involucraba se cae, es nula. Bueno, lean el 211, ¿ah? Sí. Pero en el tercer párrafo dice no dará lugar a residencia a la pena impuesta por delitos amistosos o cometidos por menores de 18 años de edad. Después del punto siguiente, la pena sufrida no se tendrá en cuenta a los efectos de residencia cuando desde su cumplimiento hubiera transcurrido un término igual o a aquel por el que fuera impuesta, que nunca excederá de 10 años. Claro. O sea, después de 10 años que cumplió la pena, Después no se tiene no cuenta. computan para la O igual a la que tuvo. Si tuvo una de 6 o de 5, ¿no es cierto? O... no le toma la Exactamente. Ahora, si comete el delito dentro del término él cumplió una de 6 y cometió un delito a los 5 meses, 11 meses y 29 días, los lamentos son... ¿Se entendió? Bueno, el órgano que la dispone, la audiencia, el fiscal de inclusión, le solicita al juez de control de garantía, ya lo van a ver ustedes, lo van a ver en acción el otro semestre. Le pide al juez de control de garantías la audiencia de la prisión preventiva, la cual será oral y pública con intervención del imputado, su defensor, el fiscal y demás partes legitimadas. Se labra el acta respectiva. O sea, por lo general se dicta una resolución ahí, o a veces el veredicto también se dicta a veces 24 horas después, y el fallo se pide un tiempo, no sé qué tiempo, no sé si yo le voy a preguntar a la doctora Mazzari cuál es el tiempo que están dando ahora para los motivos para hacer resolución.
pero la audiencia es oral. El fiscal tiene que hablar del 292 y las dos causales. Ahí les hice más o menos, hoy se la armé así las voladas, entonces vistos, los autos tanto, se pone el nombre, qué sé yo, por supuesto autor delito de robo y lesión y considera de responsabilidad que surge elementos de comisión suficiente para tener lo fácil por acreditar la existencia del hecho investigado, la probable participación penal del imputado conforme al 292, haciéndose abierta la existencia de riesgos procesales y resuelvo dictar la prisión preventiva del filiado en autos, ofíciese al servicio preventivo, sus efectos notifíquese. ¿Sí? Por lo general se lo llama y se le hace saber ahí que sigue detenido. Pero les hice así, ya les voy a ver si les puedo rellenar una para que tengan y entonces ustedes mentalmente puedan hacerse la idea de cómo la hace el juez. Esa es la resolución del juez una vez que el fiscal y la defensa argumentan y el hecho. Bueno, hay los datos personales, ya se los dije, la enunciación de los hechos, los fundamentos de la decisión del juez, la calificación del delito con cita de las disposiciones. La decisión de prisión preventiva será apelable por el imputado, lo que la deniegue lo será por el Ministerio Público y el querellante particular, con efecto suspensivo. La que deniegue, dice, será por el Ministerio Público. Eso dice, después le hablan bien ustedes al artículo, ¿no? Pásalo. Bueno, las alternativas que habla ahí son la prisión domiciliaria, en caso que la prisión preventiva puede cumplirse en lugares diferentes. Las mujeres, ahí habla también, mujeres honestas, imagínense los años de hoy, ¿no? Mujeres honestas, no sé, ¿cómo es que decían una vez? Escuché un debate, dice, yo soy meretriz. Y yo me quedé pensando que era la meretriz. Entonces, yo era jovencita, era fiscal, estaba en la cámara, y dice, yo trabajo de meretriz. Yo quedé sin argumento ahí, a mí que me gusta hablar por el codo, quedé así. Ah, usted es meretriz, dice el doctor, era uno de los viejos camaristas. Usted es meretriz, está bien, señor. Entonces, explique, dice el defensor, ¿qué es meretriz? Un defensor que... Sí, es el puta, señor, dice el trabajo. Pero así que papá, o sea, no es que ya sino que nunca había escuchado la palabra meretriz. Pero la meretriz es la que regentea los prostíbulos. Y ella le salió del alma y decir, yo trabajo de puta. Entonces, yo era joven, imagínense, yo quedé así como mirando al tribunal y sentí una cosa roja, caliente en la cara, así, ¿no? Porque fue espontánea ella dijo lo que sentía en ese momento, ¿sí? O sea, fue así, ustedes van a escuchar cada cosa en los juicios. Bueno, en ese caso, si hay una mujer que tiene niños, entonces la prisión preventiva por lo general queda en la casa con control domicilio satelital para que justamente porque es mujer, porque tiene niños o las personas también a veces muy mayores y que tienen delitos de abuso y que están en un estado de salud delicado. Tenemos uno que lo han condenado el otro día, no sé si vieron por la tele, que tuvo que ir a secretaria o sea, era vía conferencia porque estaba internado en la comunidad. Y tuvo un infarto el hombre. Así que, bueno, ¿cómo va a cesar esto? Así ya terminamos. ¿Cómo cesa? Hay dos formas, por sobreseimiento o, como dice ahí, por sentencia absolutoria o condenatoria. Porque todo el mundo puede llegar con prisión preventiva, sobre todo cuando son delitos graves. ¿Sí? Hoy tenemos aproximadamente 100 personas esperando debate que están con prisión preventiva. Sí, yo no lo entiendo. Somos cada vez menos en la provincia y cada vez que tenemos más gente en el penal. El sobreseimiento se va a dictar siempre dentro de la IPP
o en los actos preliminares, que son una etapa que se verifica después de la clausura y antes de la apertura de juicio. Hasta ese momento se puede dictar el sobreseimiento, ¿sí? Ya sea porque, como las causales que les dije, ¿sí? Por la muerte del imputado, ¿sí? Por la prescripción. Vieron que hace poco estaba con prisión preventiva el cura. Bueno. Y la otra es por sentencia, llega a juicio, ya sea por jurado o juicio técnico, como decimos nosotros en las cámaras, con colegiados. Colegiados son cuando están 3 jueces, esos son juicios técnicos. Y con jurado es cuando está la ciudadanía ahí. Entonces puede ser cuando termina por sentencia, absolutoria o condenatoria. Pero cuando queda firme después de la etapa recursiva, porque puede ser que dictada la sentencia pueda recurrirla en casación. Cuando casación confirma o puede modificar o puede revocar la corte, que es la que trata la casación, entonces va a quedar con prisión preventiva hasta tanto se confirme o se modifique o se revoque. Puede ocurrir que llega y se revoca y vuelve y tiene que dictar otro tribunal. Pasó hace poco con un juicio por jurado. Claro, que era un juicio de otro Soria. Sí. Exactamente. La corte lo revocó porque se quejó el abogado, porque dice que dio más una directiva, no sé qué historia, y volvió a foca cero, pero con prisión preventiva. Y como no se había vencido la prisión preventiva, lo estaban por hacer rápido de nuevo. No sé si lo hicieron. Ya lo liberaron a él. ¿Lo Y el liberaron? juicio por jurado de nuevo empieza en junio, pero sí lo liberaron. ¿Lo liberaron? Sí. Claro, se debe haber vencido la prisión preventiva Sí. en ese caso. Sí. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. ¿Entendieron? Sí. Cualquier duda la planteamos la otra semana. Cualquier cosa que quieran. Ahí yo te lo mando, ya lo va a subir Nancy al plazo para que lo tengan, ¿sí? Hay que hacer algo de causa real, ganan 10%. Chao, Fátima. Buen viaje.